Capítulo 23. La nieve era espesa y pesada, envolviéndolo todo como una suave almohada mientras cruzaban el paso norte hacia los dominios de Garfdach. Imponentes pinos flanqueaban el camino hacia la ciudad, con sus copas cubiertas de blanco como si estuvieran bañadas en azúcar. Naruto se adelantó al grupo, casi resbalando 2 veces porque se negó a caminar y, en su lugar, optó por deslizarse por el camino helado con exagerados derrapes ninja. Chicos. He oído que esta ciudad tiene como 76 tipos de sopa. Una por cada distrito, o algo así. ¡Qué locura! Hay un guiso de pescado al fuego, y una bola de masa que suelta salsa al morderla. Les aseguro que este lugar es el paraíso si no hace frío. Estamos aquí para comprar suministros, no para hacer un recorrido gastronómico, dijo Fern, abrazándose el abrigo con más fuerza. Vamos, señorita Fern, no sea aguafiestas. Este es el tipo de sitio donde tienes que comer hasta cansarte. Así es la cultura. Respeto a la cultura. En ese momento, como en una obra de teatro, un hombre con un impecable uniforme negro de mayordomo apareció en los escalones de piedra ante ellos. Hizo una reverencia tan perfecta que parecía ensayada. ¿Eres Frieren el mago? Lo soy, dijo Frieren. Mi señor desea tener una audiencia con usted. Es un asunto importante. Naruto arqueó una ceja. Vaya. ¡Qué elegante! 5 minutos después, allí estaban, dentro de un maldito palacio. Naruto se sentó torpemente en una silla acolchada de terciopelo ante una larga mesa de comedor que probablemente podría albergar a todo el consejo Hokage. La lámpara de araña sobre ellos brillaba como polvo de estrellas, proyectando luces danzantes sobre platos tan brillantes que uno podía mirarse el pelo en ellos. Y la comida, la comida, estaba dispuesta en perfecta simetría artística. Asados glaseados, tubérculos bañados en mantequilla, nubes de sopa flotantes y uno de esos legendarios dumplings que sangraban salsa. Él trató de alcanzarlo. Fern agarró su muñeca debajo de la mesa. No te atrevas a comer como un animal delante de un duque, susurró. Naruto hizo una mueca y se giró hacia el triste y diminuto plato que ella le había acercado. Era un simple arroz pilaf con nabo al vapor. La traición golpeó más fuerte que el chidori de Sasuke. ¿De verdad vas a hacerme esto?, susurró. Comportarse. A la cabecera de la mesa, el duque de Garfdach se sentaba con refinada elegancia. Llevaba el cabello plateado recogido en la nuca, y su túnica, oscura e impecable, estaba cosida con hojas de oro. Al hablar, su voz denotaba gratitud, y una sutil urgencia. Lady Frieren. Es un honor. Mi familia recuerda bien las hazañas de su grupo. Mi tatarabuelo hablaba a menudo del héroe Himmel, de cómo él y su grupo salvaron esta tierra. Frieren asintió, bebiendo tranquilamente su té. Sí. Himmel se encargó de la mayor parte. Al fin y al cabo, era el héroe del pueblo. Aún así, continuó el duque, nos encontramos en necesidad de sus servicios una vez más. Frieren entrecerró los ojos. Entonces, ¿lo han robado otra vez? Stark parpadeó. Espera, ¿otra vez? Frieren se recostó. Esta familia posee una reliquia preciada. Una espada que ha pasado de generación en generación. Se perdió hace 75 años, robada por un demonio con una personalidad bastante teatral. Himmel la recuperó. Ahora, parece que la historia se repite. Vale, pero bueno, Stark frunció el ceño, revolviéndose en el asiento. ¿Por qué deberíamos involucrarnos otra vez? Son ellos los que no pudieron mantenerla bajo llave. Si perdiera mi espada cada 2 décadas, la gente empezaría a decir que tengo problemas de memoria. Frieren tomó un sorbo con calma. Porque Himmel se habría ido. ¿Eh? Stark parpadeó. Solo digo, dijo Frieren encogiéndose de hombros levemente, que no le habría importado de quién era la culpa. Si la tenía un demonio, era razón suficiente. Naruto levantó la vista de su pequeño y triste plato y asintió. Exactamente. Vamos, ¿cómo vamos a ignorar a un demonio que roba espadas? Esa es básicamente una misión inicial. Himmel no le daría la espalda, y yo tampoco. Aunque perdiéramos la espada 5 veces, tenemos que intentarlo. Se trata de honor. Y de espadas geniales. Hizo una pausa y luego añadió. Además, tengo muchas ganas de volver a luchar contra un demonio. Solo lo digo. Fern suspiró. Señor Naruto, pero Frieren estaba sonriendo, solo un instante. A veces me recuerdas a él, dijo, y luego se volvió hacia el duque. De acuerdo. Pero a cambio, queremos algo. Un grimorío. En concreto, un libro de hechizos de primera clase, de archivo, de la bóveda de tu familia. El duque asintió lentamente. Listo. Puedes elegir uno después de completar la tarea.
Naruto se recostó, visiblemente aliviado de no haber quedado demasiado en ridículo. Miró a Fern. ¿Ves? Majestuoso y respetuoso. Merezco, como una estrella dorada o algo así. Te mereces una porción normal de comida, dijo Fern secamente. Stark resopló. Pero en ese momento, mirando cada uno de sus rostros alrededor de la mesa del comedor, Naruto lo sintió de nuevo, esa misma sensación que solía tener con el equipo 7. El peso extraño y cálido de un vínculo forjado a través del caos, las discusiones y la promesa de hacer lo correcto. Eran diferentes. Pero aún así eran un equipo. Y había un demonio con una espada robada allí afuera. Naruto sonrió, metiéndose lo último de su triste nabo en la boca. Muy bien, demonio ladrón de espadas. Espero que tengas un nombre genial, porque el equipo Frieren va a por ti. El pueblo yacía en un silencio inquietante, medio devorado por el humo y las sombras. Madera quemada y tejas rotas yacían esparcidas por el camino como huesos. El aire estaba cargado de ceniza y un olor a cobre flotaba en el aire, algo que no encajaba con el viento fresco. Las casas parecían cadáveres huecos, con las ventanas destrozadas y las puertas entreabiertas. Incluso los pájaros habían pedido un descanso. Fern se ajustó el chal. ¿Este lugar está abandonado? ¿Dónde están todos?, preguntó Stark entrecerrando los ojos. Los dedos de Naruto se apretaron sobre el bastón de llamas que le había prestado a Frieren, escrutándolo con la mirada. Su chakra se contrajo. Algo no cuadraba. Sus instintos no solo susurraban una advertencia, gritaban. Debe haber sido un ataque demonio, murmuró Frieren. Naruto dio un paso adelante y se detuvo, ladeando ligeramente la cabeza como un zorro olfateando el peligro en el viento. Su mirada se agudizó. Lentamente levantó el bastón de fuego, apuntándolo hacia el borde de un estrecho callejón envuelto en humo. Apareció una figura. Una mujer. Elegante. Pálida. Ojos rojos que brillaban con demasiada intensidad. Llevaba un abrigo largo marrón y una sonrisa de viajera que no le llegaba a los ojos. Hola, dijo con una voz suave como la miel y el aceite. ¿Viajas? Sí, lo somos, respondió Frieren con un tono tan neutro como la nieve. ¿Qué ha pasado aquí? Ataque de demonio, respondió la mujer con naturalidad, como si hablara del tiempo. Vine a presentar mis respetos a los aldeanos. Por aquí, por favor. Los condujo a las afueras, donde el terreno era un desastre irregular de tierra removida y lápidas improvisadas. Un nuevo cementerio. Naruto se agachó y tocó la tierra. Todavía estaba suelta. Recién excavada. Los cuatro permanecieron en silencio, con la cabeza inclinada en señal de respeto. Fueron solo unos instantes, pero fueron suficientes. Crujido. El clon de sombra de Naruto desapareció en un instante, revelando un espacio vacío al lado de Fern. Wham. La mujer no logró completar su ataque furtivo. El cuerpo real de Naruto se abrió de par en par y le asestó un puñetazo potenciado con maná en el costado. El impacto fue devastador. Salió despedida hacia atrás, deslizándose por el suelo, antes de estrellarse con fuerza contra una enorme roca que se quebró por el golpe. Se levantó el polvo. Volvió el silencio. Fern y Stark se giraron, con los ojos abiertos, y vieron a Naruto bajar el puño. Las venas de su brazo aún vibraban de poder. Sus ojos de jade eran fríos como el invierno. La mujer caída gimió, con las extremidades retorcidas y la mandíbula floja. Ahora parecía menos elegante, menos humana. ¿Tú, cómo? Jadeó ella. Naruto caminó hacia ella, tranquilo pero letal. Desde el principio. ¿Qué me delató? Levantó un dedo. 1. Tu arma. No olías a humano. Crecí rodeado de ninjas asesinos con veneno en la manga. ¿Crees que no me daría cuenta de un demonio con perfume para cubrir la sangre? 2. Continuó, evitaste todos los edificios. No tocaste los escombros, no actuaste como quien vivió una tragedia. El dolor no se detiene, se mueve, tiembla. Pero tú estabas tranquila. Demasiado tranquila. 3. Ese cementerio. Demasiado nuevo. Y sin embargo, ni una sola marca de pala en tu abrigo. No cavaste eso. Se cruzó de brazos. 4, y esta es la clave, te estremeciste cuando hicimos una reverencia. No estabas de luto. Estabas comprobando lo cerca que estábamos del cuello. Se hizo un silencio atónito tras él. Fern tenía la mandíbula entreabierta. Stark parpadeó como si alguien hubiera rebobinado la escena y aún no tuviera sentido. Frieren, sin embargo, miraba el pueblo con los ojos entrecerrados. No hay cadáveres, dijo en voz baja. No hay rastros de restos. Solo humo, y un olor a podrido.
Volvió la mirada hacia la mujer caída, con ojos como dagas. Te los comiste, ¿verdad? Los labios del demonio se torcieron en algo demasiado torcido para ser una sonrisa. Frieren ni se inmutó. Naruto. Mátala. Los ojos del demonio se abrieron de par en par. De repente, se acurrucó, agarrándose el estómago, y su voz se elevó una octava al gemir. Mami, por favor, no me hagas daño, tengo miedo. Todo el cuerpo de Naruto se puso rígido. ¿Qué estás diciendo? He estudiado a los humanos, susurró, con los ojos húmedos y la voz temblorosa, imitando perfectamente a una niña. Cuando suplico así, los humanos dudan. Incluso los guerreros. Sobre todo los bondadosos. Apretó los puños a los costados. Apretó la mandíbula. Pero no se movió. Los demás no respiraron. Entonces, sin decir palabra, Naruto se giró y se alejó. Él no miró hacia atrás. No dejó de caminar. El demonio lo vio irse, victorioso. Hasta que, ¡qué pasada! El hacha de Stark cayó sin dudarlo. El grito fue breve. El humo se lo tragó. Y el silencio volvió al pueblo. Naruto yacía tendido en la colina cubierta de hierba, justo a las afueras de la ciudad, con las manos cruzadas tras la cabeza y los ojos entornados para protegerse de la luz menguante. La espada había sido devuelta al duque esa misma tarde, y mientras Frieren se había adentrado en la biblioteca del duque para satisfacer su adicción a los grimorios, los demás habían estado esperando. Fern se sentó a su lado, metiendo las rodillas contra el pecho. «Has estado callado», dijo ella. Naruto no la miró. Su tono era ligero, pero algo en él se sentía débil. «Está bien. No estoy triste. Solo, cansado». «¿Cansado?», repitió. «Sí». Sus ojos seguían el movimiento de las nubes, lento y perezoso como sus pensamientos. ¿Por qué son así los demonios? En serio. Lo entiendo. No son humanos, tienen una constitución diferente. Pero no hay razón para ello. No tienen objetivo, no tienen sentido. Solo, comer, mentir y herir a la gente. Puedo luchar contra cosas, puedo lanzar golpes cualquier día de la semana, pero este tipo de cosas, te agotan. ¿Sabes? Fern se quedó callada. No tenía respuesta para eso. Naruto parpadeó una vez y sonrió de repente. En fin. Qué ganas de ver qué hechizo tan tonto ha aprendido la bruja esta vez. Nunca me enseña nada genial, así que le arrebataré el libro cuando no esté mirando y lo aprenderé yo mismo. Jejeje. Jutsu de ladrón de cerebros. Fern suspiró, pero sonrió. Eres incorregible. Fue entonces cuando Stark y Frieren finalmente regresaron. Esta última sostenía en brazos un grimorio polvoriento con ribetes dorados como si fuera un bebé recién nacido. Sus ojos brillaban con una silenciosa satisfacción académica. Naruto no perdió ni un segundo. Prácticamente se teletransportó frente a ella, le arrebató el libro a medio paso y lo abrió con precisión ninja. A ver. ¿Qué vamos a cocinar hoy? ¿Bolas de fuego? ¿Serpientes de relámpago? Uy. ¿Encantamientos que desgarran el alma? Mientras se alejaban de la ciudad del duque y avanzaban por el camino de tierra hacia el paso norte, Naruto tenía la nariz hundida en el grimorio, murmurando para sí mismo mientras intentaba memorizar el conjuro. Torció la boca al leer, moviendo los labios más rápido y frunciendo el ceño. Fern se acercó sigilosamente a Frieren y miró de reojo al idiota absorto que tropezaba con la raíz de un árbol mientras recitaba frases mágicas. Señora, dijo, ¿por qué deja que el señor Naruto aprenda ese hechizo solo? Normalmente simplemente lo ignora. Frieren no respondió de inmediato. Caminaba delante, con las manos metidas en las mangas, y el viento le alisaba el pelo tras ella como una capa. Pero entonces, esa pequeña sonrisa de satisfacción curvó sus labios, la que solo mostraba cuando algo era deliciosamente estúpido, de una manera que solo ella apreciaba. Está bien, dijo en voz baja. Déjalo vivir su momento. Naruto, completamente inconsciente del desastre que se avecinaba, de repente cerró el libro de golpe y sonrió con orgullo. Bien. Lo memoricé. Boom. Fue fácil. Lo probaré la próxima vez que veamos un enemigo. ¿Qué hace este hechizo, bruja? La sonrisa de Frieren se hizo aún más grande. Stark gimió. Vaya. Es un hechizo, dijo con calma y letalidad, que transforma las manzanas rojas en manzanas verdes. Hubo silencio. Los pájaros cantaban a lo lejos. Naruto se detuvo en seco. ¿Qué? Explotó. ¿Por qué? ¿Quién necesita un hechizo para cambiar el color de las manzanas? Es una broma. Esta bruja está troleando con magia. Es único, respondió Frieren con serenidad, sin siquiera mirarlo.
¿Quieres decir que desperdicié mi espacio mental en un filtro de fruta? Gritó Naruto, agarrándose el pelo con horror existencial. Tengo como 8 ranuras para jutsus en la cabeza y usé una para recolorear manzanas. Será mejor que te sea útil algún día, resopló Stark. Te voy a tirar una manzana a la cabeza, murmuró Naruto. Asegúrate de que sea verde, añadió Frieren y, por una vez, incluso Fern tuvo que contener la risa. Naruto avanzaba con paso decidido, murmurando maldiciones sobre hechizos cosméticos culinarios y los crímenes de los magos antiguos. Pero a sus espaldas, el grupo sonreía. Y el camino continuó hacia adelante. Región de Bier, países del norte. La ciudad bullía con ruido, risas y el tintineo de copas. Letreros de madera colgaban sobre cada puerta, con letras grabadas que ostentaban nombres como el Wyvern risueño, el frasco del viejo colmillo y la gota enana. Las tabernas no eran simples edificios, eran entidades vivas y palpitantes, llenas de clientes desde el amanecer hasta la medianoche, y a menudo mucho más allá. Había cerveza, hidromiel, whisky, vinos especiados y brebajes cuyos nombres era imposible pronunciar incluso después de beber 5 jarras. Naruto levantó la cabeza y exhaló profundamente por la nariz mientras pasaban junto a otro bar ruidoso. El aroma a carne asada y malta ahumada llenaba el aire, haciéndole rugir el estómago. Su mirada se dirigió a la puerta batiente de un pub cercano, donde un enano con 2 trenzas en la barba equilibraba 4 jarras de cerveza espumosa con la destreza de un malabarista profesional. Naruto sonrió levemente, pero había un brillo distante en sus ojos. No dijo nada, pero en lo más profundo de su pecho, una punzada de nostalgia se hizo notar. Tsunade. Casi podía oír su voz ronca, su risa tras beberse un barril de sake, el golpe de su puño al partir una mesa por la mitad porque alguien derramó su bebida. Los bares de allí eran ruidosos y caóticos, sí, pero ninguno tenía el mismo encanto caótico de aquel pub de Konoha, con sus faroles colgantes y la constante y vagamente peligrosa tensión de las deudas de juego. Pero este no era su hogar. Era solo otra ciudad con demasiado alcohol y muy poco chakra. Mientras tanto, Fern, con los brazos cruzados, miraba con aire crítico a un trío de hombres sin camisa que bailaban sobre una mesa al son de un violín chirriante. Este lugar es, Hortera. Frieren, sin embargo, tenía una expresión dulce en su rostro. A Eiter le habría encantado. Stark parpadeó. ¿Lo habría hecho? Asintió Frieren. Toda esta región, bares en cada esquina, gente bebiendo antes del mediodía. Habría dicho algo sobre comulgar con los dioses con un barril bajo el brazo. Los labios de Fern se crisparon. Era sacerdote, un sacerdote bebedor empedernido, dijo Frieren con cariño. Siempre decía, los dioses no juzgan a un hombre por disfrutar del fruto de la tierra, a menos que se beba la última botella y no comparta. Lo extraño, admitió Fern en voz baja. Yo también, murmuró Frieren. Naruto se giró para mirarlos al oír el nombre. Eiter. ¿Es tu padre o algo así? Él era, Frieren hizo una pausa, con voz suave, un buen hombre. Un compañero. Uno de los miembros originales del grupo de héroes. Naruto arqueó una ceja. No sabía que tenían un sacerdote en la tripulación. ¿Acaso luchó contra demonios con un libro sagrado? Con un libro sagrado, un mayal y medio hígado, dijo Frieren con una sonrisa. Era una amenaza. Antes de que Naruto pudiera preguntar más, una voz ronca y fuerte resonó en la concurrida calle. Frieren. Frieren. ¿Eres tú, eh? La maga elfa se quedó paralizada a medio paso, con las orejas ligeramente moviéndose. Se giró lentamente, con expresión neutra, mientras un enano rechoncho y de hombros anchos se contoneaba entre la multitud hacia ella, con los brazos extendidos como si esperara un abrazo. Tenía una maraña de pelo, como si alguien hubiera luchado contra un nido de pájaros y hubiera perdido, y su barba tenía suficientes migajas como para alimentar a una pequeña aldea. Llevaba 2 cinturones, uno en la cintura y otro en diagonal sobre el pecho, y de ambos colgaban bolsas, botellas, corchos y diversas baratijas brillantes, como una mezcla de comerciante ambulante y acaparador. Fas, dijo Frieren, como si saboreara la palabra. 100 años, sonrió el enano, dándole una palmada en el hombro con tanta fuerza que hizo que Fern se estremeciera. Han pasado 80, corrigió Frieren rotundamente. Siempre acertado, ¿verdad? Fas sonrió. Su mirada recorrió rápidamente a su alrededor. No veo a Email contigo. Murió, dijo Frieren. En paz. Todos lo hicieron. La sonrisa del enano se desvaneció. Por medio segundo, pareció que diría algo más. Pero en cambio, asintió solemnemente y murmuró, que descanses bien, entonces.
Entonces se animó de nuevo, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. ¿Estás libre esta vez? Naruto entrecerró los ojos. ¿De qué está hablando? Stark se inclinó hacia Frieren con una ceja levantada. ¿Conoces a este tipo? Desafortunadamente, murmuró. Vamos, dijo Faz, cruzando los brazos con un puchero fingido. Esa no es forma de hablar de un viejo compañero de copas. Bebiste tanto que intentaste pelear con una estatua. Parecía que me insultaba. Frieren puso los ojos en blanco. Está obsesionado con un vino añejo llamado el Emperador Bosaft. ¿Y ahora qué? Stark parpadeó. Es un vino legendario, explicó Frieren. Supuestamente el mejor del mundo. Pero la cervecería que lo producía fue destruida a principios de la Guerra de los Demonios. Nadie lo ha elaborado en siglos. Exactamente. Dijo Faz con orgullo. Pero llevo más de un siglo buscando las ruinas de la bodega del Emperador Bosaft, y ahora, metió la mano en una bolsa lateral con dramatismo y sacó un mapa amarillento y roto, sosteniéndolo como un mago que revelara su último truco, lo he encontrado. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par. Oh, qué vibra de mapa del tesoro. Ya me cae bien este tipo. Pero la puerta, dijo Faz, volviéndose hacia Frieren con ojos de cachorro que resultaban extraños en un hombre con tanta barba, está sellada con algún viejo trasto mágico arcano. Necesito un mago. Uno de verdad. Uno que no explote todo lo que toca. Estás insinuando que yo. Empezó Frieren. Derritiste esa biblioteca en Dragonberg. Al principio era inestable. Estaba hecho de piedra, mujer. Fern ladeó la cabeza. Entonces, ¿lo ayudaremos a encontrar vino? ¿Por qué no? Sonrió Naruto. ¿Con qué frecuencia te animas a ir a una mazmorra con temática de alcohol? Suena genial. Suena estúpido, murmuró Stark. ¿Vamos a arriesgar la vida por vino? No le faltes el respeto a la uva, muchacho, resopló Faz. Stark hizo una mueca como si lo hubieran insultado en un idioma que no hablaba. Frieren suspiró y se cruzó de brazos. De acuerdo. Llévanos allí. El enano los guió por un laberinto tortuoso de túneles subterráneos, cada uno más confuso que el anterior. Las paredes estaban cubiertas de musgo y piedra antigua, frías y húmedas al tacto, y el aire tenía ese distintivo olor subterráneo. Mitad moho, mitad misterio, con un toque de podrías morir aquí. Naruto mantenía una pequeña bola de fuego flotando sobre su palma para iluminar el camino, aunque Faz juraba que podía recorrerla con los ojos vendados. La llama hacía que sus sombras bailaran contra las paredes curvas de piedra, altas y retorcidas, y por un instante Naruto imaginó que todos eran personajes de algún antiguo libro de cuentos escrito en tiempo real. ¿Ya casi llegamos? Gimió Stark, saltando sobre una grieta particularmente profunda en el suelo. Niño, dijo Faz sin mirar atrás, solo me he perdido 8 veces. Es mi mejor marca personal. ¿Qué hiciste? Fern preguntó con expresión seria. Tranquilos, tranquilos. Faz soltó una carcajada, palmeando una de las bolsas de su cinturón. Tengo algo para picar por si necesitamos vivir aquí. Frieren parpadeó lentamente. Eso no me hace sentir mejor. Finalmente, el túnel se abrió a una pequeña cámara. El aire era más frío allí. La habitación era circular, con una sola placa de piedra incrustada en la pared del fondo, casi engullida por una gruesa capa de polvo y antigüedad. Todo en la habitación parecía viejo, no solo físicamente, sino espiritualmente, como si este lugar hubiera sido olvidado incluso por las cosas que solían recordar. Fern dio un paso adelante, levantando una mano. Vientos de claridad, desvelen lo que yace debajo. Una suave ráfaga de magia brotó de sus dedos, barriendo siglos de suciedad en un instante. La tablilla brilló levemente. Los símbolos ahora eran legibles. Se inclinó y comenzó a leer en voz alta. Aquí está sellado el mejor espíritu que la tierra haya conocido jamás. Firmado. Millarde. ¿Millarde? Susurró Faz con asombro, casi con reverencia. Era la mejor crítica de bebidas alcohólicas de la historia de la Primera Edad, incluso las preparaba ella misma, solo los elfos podían beber de su obra. Fern lo miró. ¿Conoces tu historia? Conozco mi bebida, respondió con orgullo. Pero entonces parpadeó. Espera, ¿cómo lo leíste? Eso es elfo antiguo. Fern se enderezó y se sacudió las mangas. He estudiado con Frieren durante años. Todos sus libros están en élfico. Si no lo hubiera aprendido, ni siquiera sabría lavar la ropa. Faz pareció algo impresionado, luego confundido. ¿Lavar la ropa? No preguntes, dijo Stark con expresión inexpresiva. Frieren se acercó a continuación, presionando suavemente con la mano la barrera que rodeaba la tableta.
Un suave brillo se extendió como agua golpeada por una piedra. Entrecerró los ojos mientras examinaba la matriz mágica. Es un sello temporal de varias capas, murmuró. Y también está bloqueado por la edad, reforzado por la recursión rúnica. ¿Y? Preguntó Faz, prácticamente saltando sobre sus talones. Frieren retiró la mano. Tardará unos 2 meses en abrirlo. El enano se quedó boquiabierto. 2 meses. Tanto. No lo voy a abrir, dijo inmediatamente, mientras se daba la vuelta. Hubo un largo silencio. Espera, ¿qué? Preguntó Naruto, inclinando la cabeza. Fern frunció el ceño. ¿No vas a abrirlo? Tardas muchísimo en hacer cualquier cosa, señaló Stark, parpadeando. ¿Y te niegas a hacer esto? Frieren se encogió de hombros. Es una pérdida de tiempo. El vino podría estar echado a perder. ¿Lleva sellado cuánto tiempo? 12 siglos. Tal vez, admitió Faz. Pero quizás siga siendo la mejor cerveza jamás elaborada. Demasiados tal vez, respondió rotundamente. Pero, 20 monedas de oro, interrumpió Faz, sonriendo como un demonio en una encrucijada. Frieren se quedó paralizado. Al instante, Fern y Stark la flanquearon como lobos rodeando a su presa. 20 monedas de oro. Repitió Fern con los ojos abiertos. Eso cubriría al menos 4 meses de viaje. Por fin podríamos permitirnos una posada de verdad en lugar de dormir junto a lagos helados. Dijo Stark. Podríamos comprar comida real, añadió Fern. Frieren se cruzó de brazos. Sigue siendo un desperdicio de 20 monedas, Frieren, dijo Fern con una calma amenazante. Tardaste 3 horas en elegir una capa, ¿pero quieres saltártela? Frieren entrecerró los ojos. Necesitaba esa capa. Lo compraste 2 veces porque el primero no era lo suficientemente gris, recordó Stark. Exactamente. Por eso necesitamos oro, dijo Fern. Para financiar tu moda. No necesito la moda. Pero lo compras. Mucho. Siguieron discutiendo, sus voces se solapaban. Frieren se mantenía firme, Fern y Stark formaban equipo como comerciantes regateando con una piedra. Naruto solo escuchaba a medias. Su atención se había vuelto a centrar en la tableta. Inclinó la cabeza. El texto tenía algo raro en su formato. Cada línea empezaba con una mayúscula que resaltaba más de lo debido. Casi como, se acercó más, entrecerrando los ojos. Espera. Nadie notó que presionaba la palma de la mano contra la piedra. Canalizó su chakra, bueno, maná, y sintió el pulso de la superficie. Entonces, murmuró. T-O-O-S. Presionó cada letra con cuidado, ajustando su energía justo a la resistencia. Era como presionar una cerradura con la presión justa. De repente se oyó un zumbido bajo. Luego, un crujido. La cámara se sacudió levemente cuando la tablilla se partió verticalmente, rechinando piedra contra piedra. El aire se filtró hacia el interior, como algo que respiraba por primera vez en siglos. Un suave y cálido resplandor se derramó por la abertura cuando una puerta oculta se abrió, revelando una habitación sellada al otro lado, llena de botellas antiguas y barriles de oro apilados como tesoros. Los 4 se quedaron congelados. Naruto se giró con indiferencia, limpiándose la mano en el pantalón. Oye. Está abierto. ¿Qué? Dijeron Fern, Frieren y Stark a la vez, dándose la vuelta. Faz ya estaba corriendo hacia la puerta con lágrimas en los ojos como si se estuviera reencontrando con un amante perdido hacía mucho tiempo. ¿Cómo? Preguntó Fern, corriendo tras él. Naruto se encogió de hombros. No sé, fue bastante fácil. Las letras se iluminaban si pulsabas las correctas. Así que simplemente escribí tontos. Frieren parpadeó. ¿Por qué esa palabra? Naruto se frotó la nuca. Bueno, si lees todo el texto y tomas la primera letra de cada oración, se escribe tonto una y otra vez. Resaltó bastante. Fern lo miró fijamente. Eso no es algo que se note así como así. No sé, dijo Naruto con una sonrisa tímida. Me pareció obvio. Además, los colores del maná brillaban un poco diferente en los correctos. Solo tenía que alinearlos. ¿Calculaste la producción de maná de cada runa en menos de 1 minuto? Preguntó Fern con incredulidad. Naruto agitó las manos rápidamente. No hablemos de frikis. La cosa es que está abierto, ¿no? Bebamos un poco de licor de elfos antiguos. A pesar del paso de los siglos, la habitación parecía intacta. El aire estaba cargado de reverencia, como si acabaran de abrir la tumba de un rey, o quizá de un dios particularmente ebrio. A lo largo de las paredes había estantes de cristal inmaculado, y sobre ellos se extendían filas y filas de botellas.
Brillaban bajo el tenue resplandor dorado de las linternas de maná incrustadas en las paredes, cada botella sellada con cera y etiquetada con una intrincada caligrafía élfica. El aroma era extrañamente intenso, como a manzanas fermentadas, roble añejo y un toque cítrico, y por un instante, incluso Frieren se detuvo, como si estuviera considerando tomar un sorbo. Faz, sin embargo, no tenía tales dudas. Por Dios. Es precioso, susurró el enano, con los ojos abiertos como si acabara de conocer al amor de su vida. Prácticamente entró de un salto en la habitación, levantando nubes de polvo tras él mientras corría hacia el estante más cercano. Extendió la mano con reverencia, como un caballero que recupera una reliquia sagrada, y sacó una delgada botella con un tinte perlado. Limpió la etiqueta con la manga, entrecerrando los ojos al ver la fina escritura élfica. Aja. Vintage Druidic Blaze, añejado durante 13 siglos y 62 años. Elaborado bajo una luna roja con cebada de fuego helado y uvas cristal. Esto es lo auténtico. Huele un poco agrio, murmuró Stark arrugando la nariz. Faz la descorchó con un chasquido dramático, la levantó como si brindara por el cielo, luego la inclinó hacia atrás y bebió a grandes tragos como quien acaba de cruzar un desierto sin nada más que arrepentimiento y malas decisiones que tomar. Su garganta se balanceó al beberse la mitad de la botella de un trago, suspirando profundamente al bajarla. Y luego, tos. Tos. Ja ja ja. Se dobló, farfullando y ahogándose, con los ojos abiertos como platos. El alcohol se derramó como un geyser, salpicando el antiguo suelo de piedra con un acre chapoteo. Señor Faz. Gritó Fern. Faz dejó caer la botella y se tambaleó hacia atrás como si lo hubieran envenenado. Imposible. Imposible. Eso sabe a sudor de orco mezclado con vinagre. Espera. Naruto parpadeó. Stark cogió la botella con cautela. No puede ser tan malo. Es el vino del emperador, ¿verdad? Esto debería ser como beber un líquido celestial. Lo olió. Hizo una mueca. Luego se encogió de hombros. Solo hay una forma de saberlo. Se llevó la botella a los labios y bebió un trago valiente. Pasaron 5 segundos. Entonces su cara se puso verde. Bla. Vomitó en el lugar. Está bien, definitivamente no es el paraíso líquido, dijo Naruto, alejándose del charco de decepción en el suelo. Fern se tapó la nariz, haciendo una mueca. Huele a cebolla fermentada y queso quemado. Naruto golpeó la botella con su bastón como si estuviera maldita. Pensé que esta era la mejor bebida del mundo. Quizás se echó a perder, sugirió Fern, intentando no respirar por la nariz. O sea, ¿ha estado sellado cuánto tiempo? ¿1 milenio y medio? Faz seguía tosiendo, con aspecto de haber sido traicionado por el universo. Se suponía que este era un momento sagrado. La búsqueda de mi vida. Y sabe a tristeza. Frieren, que había estado observando todo esto con una expresión extrañamente divertida, finalmente habló. No está podrido, dijo con una leve sonrisa y los brazos cruzados. Todos la miraron. Espera, ¿cómo que no está podrido? Graznó Faz con lágrimas en los ojos. Quiero decir, dijo, siempre fue así de malo. Silencio de muerte. Naruto parpadeó. ¿Eh? Frieren esbozó esa sonrisa pícara que suele reservarse para quien conoce un spoiler jugoso. Es un mito. El aguardiente del emperador, el mejor alcohol de la historia, nunca lo fue. Nunca mereció ese título. Habían pasado 1300 años desde aquel día. Un abrir y cerrar de ojos para un elfo, quizá, pero incluso para mí, parecía como si varias vidas se hubieran condensado en una. Y cuando recuerdo el largo tramo de mis primeros años, los rostros se difuminan, las tierras cambian, incluso las estrellas parecen cambiar en el cielo. Pero algunos recuerdos permanecen nítidos, cristalinos. Como Millarde. Los elfos siempre han sido seres con demasiado tiempo. Esa fue nuestra bendición y nuestra maldición. Estudiamos las estrellas, debatimos filosofía durante décadas, creamos arte que solo sería apreciado después de siglos. Perdíamos el tiempo como los humanos malgastan el dinero, sin pensar. Pero incluso entre nosotros, incluso en una raza famosa por su vagabundeo pausado y su introspección, había una elfa que destacaba por su talento para perder el tiempo. Millarde. Recuerdo la primera vez que la vi en casi 200 años. Acababa de terminar una meditación de 3 décadas bajo las agujas arraigadas y decidí regresar a la civilización, solo para encontrarla justo donde no debía estar. En medio de la nada, sentada sobre una roca musgosa con una botella de vino en la mano y la mirada perdida al cielo. Millarde, grité, sacudiéndome la capa de hojas secas. ¿Dónde has estado estas últimas décadas?
Movió la oreja perezosamente y, sin siquiera mirarme, levantó la botella y la agitó como una bandera. Bebiendo. ¿Por tanto tiempo? Me embarqué en un viaje, dijo, mirándome por fin con los ojos vidriosos pero extrañamente lúcidos. Una noble peregrinación. Recorrí todo el continente probando todos los alcoholes conocidos. Brebajes enanos, destilados de hombres bestia, incluso vino de fuego humano. De todo. Fruncí el ceño. ¿Todo eso, solo para beber? Ella asintió, muy seria. Claro. Es importante tener aficiones. Me crucé de brazos. ¿Y? Suspiró, removiendo el vino en la botella e hizo una mueca. De todos, este miserable brebaje, era el peor de todos. Levantó la botella y leyó la etiqueta con teatral desdén. Emperor Winewosaft. Una tragedia en una botella. Parpadeé. ¿Así que perdiste 100 años para llegar a esa conclusión? Me divertí. Típico. Pero entonces, dijo, inclinándose hacia adelante como si revelara el secreto de la vida misma, pensé, ¿y si pudiera convertir este vino en una leyenda? Entrecerré los ojos. ¿Por qué? Ella sonrió. Esa sonrisa torcida, traviesa y desquiciada que siempre precedía a una broma o a un acto de vandalismo mágico. Porque sería divertido. ¿Y qué hiciste? Pregunté, ya arrepintiéndome de la pregunta. Sellaba esta botella en una bóveda bajo los países del norte, dijo con orgullo. Talé una antigua placa con una inscripción que decía que este es el mejor licor que el mundo haya conocido jamás. La firmé y todo. Luego susurré la historia a aventureros borrachos, taberneros y nobles aburridos. Y con el paso de los siglos, la leyenda se extendió. La transmitieron de palabra en palabra, de cerveza en cerveza. La miré fijamente. Ella me devolvió la mirada. Suspiré. Incluso para los estándares elfos, eso fue excesivo. Pero efectivo. Pasaron los siglos. Y, de alguna manera, la historia creció. Los humanos, con sus vidas fugaces, se aferraron al mito como un hombre sediento a una cantimplora. Los enanos intentaron encontrarlo. Los eruditos escribieron baladas. Y entonces, con el tiempo, el grupo de Imel también se enteró. Ahora, en el presente, terminé de contarle esta historia a nuestro grupo, aún de pie en aquella antigua bóveda subterránea. La luz parpadeante de las piedras de maná hacía que las botellas de vino brillaran en los estantes como reliquias sagradas. El silencio era absoluto. Casi se podía oír el corazón de Faz romperse de nuevo. Stark tenía la mandíbula ligeramente abierta. Fern parecía estar reconsiderando todo lo que había aprendido sobre la cultura élfica. Naruto fue el primero en recuperarse. Menudo elfo troll, murmuró, rascándose la nuca. ¿Cómo? Eso es troleo de manual. Así que todo este tiempo, todo el asunto del espíritu emperador fue solo una broma de un elfo antiguo. Se giró lentamente hacia mí. Ustedes son unos bichos raros. Lo ignoré, por supuesto. Faz, por su parte, se había desplomado dramáticamente de rodillas, cabizbajo como un guerrero derrotado. Un siglo de mi vida, gimió, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas y su barba. Todo por esto, esta vil meada de duende. Naruto le dio una palmadita compasiva. Sí, amigo. Siento que tu búsqueda de vino haya resultado en una botella de mentiras fermentadas. Pero, Faz sollozó y se levantó, con los ojos repentinamente brillantes de propósito. No dejaré que este sea el final. Todos parpadeamos. Levantó el puño tembloroso hacia el techo. Si he sufrido esta terrible verdad, entonces todos los demás también deben sufrirla. ¿Eh? Preguntó Fern, inclinando la cabeza. Organizaré un gran festival de catas. Declaró Faz. Aquí mismo, en la región de Bier. Haré que toda la ciudad pruebe el vino emperador Bosaft. Si mi sueño se desvanece, arrastraré a todos los demás a esta pesadilla de borrachera conmigo. Eso es, extremadamente mezquino, murmuró Stark. Admiro el rencor, asintió Naruto solemnemente. Frieren se alejó del lugar, arrepintiéndose ya de no haber dejado enterrar la botella. Años atrás, ¿cuántos? Ya ni siquiera estaba segura, Frieren le había hecho una pregunta a Eiter. Estaban acampados junto a un bosque, cerca del cinturón medio. El fuego se había reducido hacía tiempo a brasas, y el sacerdote bebía un vino tinto denso que había intercambiado con un anciano de la aldea, afirmando que mantendría el espíritu caliente. Imel roncaba suavemente apoyado en un árbol, mientras Eisen afilaba su hacha cerca con la misma paciencia mecánica de siempre. Frieren, curioso como siempre, se volvió hacia el anciano y le preguntó, Eiter, ¿qué harías si algo que has buscado toda tu vida, resultara ser completamente inútil?
Eiter parpadeó, bajó la taza y sonrió con suficiencia. Me reiría. ¿Por qué? Se encogió de hombros. ¿Por qué no? Eso fue todo. Nada de sermones interminables. Nada de metáforas religiosas. Solo una risita y un niño, como si le hiciera gracia la idea de perseguir fantasmas. Frieren no lo había entendido entonces. Pero ahora. Ahora sí, más o menos. Porque allí estaban, siglos después, de pie en medio de la ciudad de Bier, donde un antiguo aventurero enano con lágrimas en la barba acababa de conseguir que toda la población probara el legendario vino del emperador Bosaft, que, como se vio después, sabía a vinagre dejado en la bota de un goblin durante 6 meses. Las reacciones fueron variadas. Y por variadas, me refería principalmente a vómitos. Al principio, la ciudad se regocijó. Faz marchó por las calles como un rey de festival, sosteniendo la botella de vino en alto como si fuera el mismísimo Santo Grial. Ciudadanos de Bier. Gritó, de pie sobre un carro de cerveza volcado, con la capa ondeando tras él. Hoy, bebemos historia. Y lo hicieron. Y entonces llegaron los sonidos. Dios mío, los sonidos. Arcadas. Náuseas. Alguien gritó. Se me está muriendo la lengua. Naruto apenas había tomado un sorbo cuando puso la cara más dramática imaginable. Debes estar bromeando. ¿Para esto abrimos una tumba antigua? Él lamido tierra con más sabor. Frieren, por supuesto, se mantuvo tranquila en medio del caos. Había visto venir las consecuencias a kilómetros de distancia. Después de todo, era obra de Milliarde, la elfa que una vez pasó una década entera criando ardillas mágicas solo para gastarle una broma a un archimago durante la defensa de su tesis. En lugar de preocuparse, se encontró absorta en un grimorío polvoriento que había robado de la biblioteca personal de Faz como pago. No era gran cosa, solo un viejo hechizo escondido entre páginas de recetas de brebajes olvidadas, pero era fascinante a su manera. Un hechizo que podría hacer que cualquier líquido brillara y resplandeciera como el mejor licor. Esto, murmuró, hará que incluso el agua del alcantarillado brille como la luz de las estrellas. Naruto se desplomó contra un barril junto a ella, observando cómo la ciudad se desmoronaba en el caos con la mirada de un hombre que había envejecido 10 años en un día. ¿Encontraste un hechizo para que el alcohol parezca elegante? No solo es elegante, dijo Frieren, pasando una página con una leve sonrisa. Le añade textura y aroma. No sabor, claro. Esa parte sigue siendo un desastre. Básicamente, es un filtro visual para el alcohol malo, dijo Naruto con cara seria. Genial. Muy útil. ¿Puedes enseñarme algo que, ya sabes, no sea malo? Ella lo ignoró. Como siempre. ¿Por qué me molesto? Murmuró. Al otro lado de la calle, Stark seguía inclinado sobre la cuneta, gimiendo. Creo que he visto el más allá, susurró con voz ronca. Huele a vinagre y arrepentimiento. Fern se quedó a su lado, dándole palmaditas en la espalda sin mucha emoción. Tú mismo te lo buscaste. Quería ser valiente. Gimió Stark. Por una vez. Creí que el vino enano era cosa de hombres. Naruto resopló. Hermano, ni siquiera el enano que empezó todo esto pudo beberlo sin casi atragantarse. Faz, por su parte, bailaba ahora con aire de borracho frente a un pequeño grupo de turistas horrorizados. Se sabrá la verdad. El vino del emperador es repugnante, y ahora todos sufrimos juntos. Frieren no pudo evitarlo. Sonrió. Una pequeña y satisfecha sonrisa en sus labios hizo que Fern la mirara. ¿Señora? Preguntó Fern. ¿Estás sonriendo otra vez? ¿HM? Frieren levantó la vista de su grimorío. Ah. Acabo de recordar algo. Palabras de Eiter. Ese sacerdote viejo y arrugado, sentado junto al fuego con esa sonrisa petulante. ¿Por qué no? Frieren nunca lo diría en voz alta, pero había empezado a comprender lo que quería decir. Los largos caminos, las aventuras salvajes, los giros extraños, tantas cosas resultaban decepcionantes. Pero quizá ese era el chiste. Tal vez uno perseguía mitos no porque fueran ciertos, sino porque la búsqueda en sí misma daba pie a una buena historia. ¿Y si el final era una tontería? Te ríes. Y quizás, si tienes suerte, te ríes con amigos. El sol se ponía, tiñendo la ciudad de naranja y oro. Se había desvelado el peor vino del mundo, y de alguna manera, todos seguían vivos. Más enfermos, quizá. Un poco más traumatizados, sí. Pero vivos. Frieren miró a sus compañeros. Stark se recuperaba. Fern permanecía imperturbable. Naruto seguía murmurando sobre desperdiciar valioso espacio mental en hechizos tontos y decepciones acumuladas. Faz estaba tumbado en un banco, riendo como un loco.
Y la meseta norte estaba en el horizonte. Frieren cerró el grimorío y lo guardó bajo su capa. Vamos, dijo, levantándose. Nos vamos. Naruto gimió. ¿Podemos ir a algún sitio con vino la próxima vez? No prometo nada, dijo. Fern ladeó la cabeza. ¿Y si es una búsqueda de queso mágico? Peor aún, murmuró Stark, todavía pálido. Partieron de nuevo, con sus sombras extendiéndose tras ellos. Hacia nuevas leyendas. Ojalá menos vomitivas,